Bueno, pues hoy lunes 2, sí, ¿verdad? Lunes 2 de agosto. Continuamos ya con nuestra sesión número 4, si mal no recuerdo, relacionada con el tiempo estructurado. Y bueno, pues Es día, revisar. es día primero, es día primero, profesor. ¿Es día 1? Sí, ¿Seguro que es día 1? Ah, bueno. Ah, sí, pues sí, sí, ayer fue día de San Ignacio, ¿verdad? claro. Sí, día 31. Bueno, pues este asunto malhadado de los ataques sufridos por ahí, que ya todo el mundo conoce, me hizo perder mi tiempo de agenda de una manera tremenda. Así que pues el buen juez por su casa empieza y yo también estoy retomando a escala práctica mi propia agenda, que quedó hecha añicos. Bueno, un desbarajuste sensacional fue lo que sí lograron estos señores con sus calumnias, ¿no? Entonces apenas estoy rehaciendo mi agenda y bueno, está tan reborujada y tan alrevesada que se me había pasado que es día primero y día de la divina providencia. Así que oremos para que se extienda a cada momento. Muy bien, estamos con el asunto del tiempo y revisando mi propia bibliografía, es decir, la que yo he producido sobre este tema tan importante, encontré, para mi propia sorpresa, en mi libro de Solo quien se siente amado puede ser educado, encontré un capítulo. Claro, yo recordaba que lo había escrito, por eso lo busqué, pero al leerlo, eh, ayer domingo y hoy lunes, en vista de la sesión que estoy desarrollando con ustedes en este momento, encontré algunos párrafos y algunos conceptos muy importantes, extremadamente importantes, para soportar con mayor solidez la enorme importancia que tiene la agenda con tiempo estructurado. Y hay un autor, ese mero. No, ese no es el libro, es el azul. Sí, ese es el libro rojo, el de las virtudes. En el que estoy basándome es el libro azul, el de solo quien se siente amado puede ser educado. El capítulo completito de este tema se los voy a enviar a todos. Si a alguien no le llega, a más tardar mañana por la tarde, es ese, el que nos está enseñando Maru. Ese mero, ahí. El capítulo relacionado con el tiempo se los voy a enviar de modo incondicional y sin ningún costo, porque vale la pena reforzar el tema con lo que yo mismo investigué y aprendí cuando me puse a escribir este libro. Bien, ¿qué es lo que encontramos? Mm, Dice un famosísimo autor de apellido Herón, ¿sí? Herón Z. De investigando es un autor judío, Zabulón. Pero no por ser un autor judío lo descalifiqué, dado que nos da un par de conceptos verdaderamente apasionantes. Nos dice Zabulón, Herón Zabulón, en su libro La patología del hastío. La patología del hastío. La condición humana transcurre fatalmente bajo al arco primordial de la temporalidad. O sea, somos seres temporales mientras estamos vivos en este planeta. Los extremos de ese arco, ¿sí?, se desvanecen en un futuro remoto y desconocido y un pasado antiguo casi olvidado. Somos una existencia compuesta de asombro y sufrimiento. El llanto del recién nacido refleja a la vez la sorpresa y el dolor de nacer. Somos conscientes de las dolorosas necesidades del bebé, pero también presenciamos su curiosidad inagotable, su fascinación con cada cosa nueva, con cada nuevo momento.
Qué envidia el que en cierta forma pudiéramos conservar a lo largo de toda nuestra vida esa capacidad de asombro, que es probablemente la característica psicológica más importante de los niños. Su capacidad de asombro. Claro, en medio de todas sus desventajas como la fragilidad emocional, la dependencia que muchas veces es más prolongada de lo que fuera ideal. Y este autor Herón Zeta nos dice pues en su libro La patología del hastío que para mantener, fíjese muy bien, para mantener la suficiente coherencia entre los diversos estados del yo, el padre, el adulto, el niño, pueden estar desperdigados, de tal manera que el adulto no sepa lo que haga el niño y cada uno de los otros dos no sepan lo que hacen los otros dos, o cada uno no sepa qué sucede en el propio niño, en el propio padre, en el propio adulto, porque está uno sumergido en una vorágine de tiempo que es muy difícil de dominar, muy difícil de controlar. Les platico, cuando yo abrí el ojo me encontré inmediatamente con un problema médico en mi sistema renal que me hizo pensar que todo el día iba a estar hecho un verdadero desastre. Sin embargo, con la ayuda de mi esposa, una ayuda verdaderamente asombrosa, maravillosa, incondicional, logré evitar que el día fuera un desastre y culminó de una manera victoriosa, y a pesar de que ella temía que yo no pudiera estar presente en esta sesión, aquí estoy con ustedes. ¿Cómo es que pudo suceder eso? Porque logré en el propio interior, de alguna manera siempre en oración, siempre pidiéndole a Dios su ayuda, rezamos el rosario, se lo pedimos a la Virgen, finalmente logré controlar y mantener unidos mis tres estados. Herón Zeta dice que cuando no se logra esa unidad, esa coherencia, esa fuerza que une a los tres estados en una sola persona, nos vemos sujetos, si no se logra esa coherencia, a una progresiva desorganización mental que nos lleva finalmente a alucinar. Y es cuando ya se producen estados alterados de las emociones, que se llaman esquizofrenia, o paranoia, o depresión endógena mayor, dado que en estas tres grandes trastornos mentales se caracterizan los tres porque se sufren alucinaciones desde muy leves hasta muy graves. Así que, en resumen, con lo que acabo de decir, ¿por qué vale la pena que todos mis alumnos, mis amigos, mis parientes, mis conocidos, mis pacientes, busquen estructurar su tiempo para evitar la patología, ¿sí?, del hastío, la patología de la desintegración de los estados del yo, que es el riesgo que corremos cuando no tenemos el control, el dominio sobre nuestro tiempo? ¿Qué condiciones existen en cualquier ser humano para que este tiempo pueda mantenerse estructurado? Les pongo un ejemplo sobre lo que es una estructura. Acá en la Ciudad de México hay un edificio que se llama la Torre Latinoamericana, que ha resistido todos los temblores que han habido en el Valle de México sin que se le rompa un cristal, sin que se lastime el edificio, y es de 45 pisos, o que quede inhabitable. Mientras que a su alrededor se han destruido, se han derrumbado multitud de construcciones, nuevas y antiguas, este edificio permanece enhiesto, permanece de pie y funcional. La famosa Torre Latinoamericana. Y voy a hacer la analogía. ¿Por qué se mantiene firme en medio de embates, de temblores
tan destructivos como los que con tanta frecuencia sufre la Ciudad de México, porque tiene debajo de sí una estructura invisible a muchos metros bajo tierra, no sé a cuántos, pero bastantes, que se llaman pilotes de control. Y esos pilotes de control son como muelles que permiten que el edificio, al moverse, ya sea trepidatorio u oscilatorio, por un temblor o un terremoto, se adapta y resiste. Toda la estructura resiste. A eso lo podemos equiparar, con el tiempo estructurado. Si tenemos el tiempo estructurado, podemos resistir terremotos en nuestra vida. Terremotos en la salud, en un accidente, en el acontecimiento que un servidor y su equipo acaba de sufrir, que tiene una colota de cometa muy larga que todavía estamos combatiendo, pero gracias al tiempo estructurado que tenemos los tres tenemos una agenda muy estructurada, podemos estar saliendo adelante de este embate a pesar de las trepidaciones y las oscilaciones. Así que es fundamental tener esa estructura para poder resistir cualquier cosa que nos pueda ocurrir. Y continuando con el doctor Eric Verne, el doctor Thomas Harris y otros muchos autores, incluso argentinos, como Roberto Kertész, cuyo libro se puede encontrar todavía en Amazon, Introducción al análisis transaccional, son los fundamentos de lo que ahora estamos analizando, se los recomiendo. Si alguien no alcanza a notarlo, bueno, pues me lo manda a pedir y yo lo voy a colocar en el chat, toda la bibliografía que estoy recomendando, aparte de la mía propia. Pero la mía propia, el capítulo completito que dedico al tiempo, lo van a tener todos. Mañana se los mando con toda seguridad, si Dios me presta vida. Ahora bien, vamos a ver con más detalle cómo es la estructura, en qué consiste la estructura, ¿sí?, de lo que se llama, pues, redundantemente, tiempo estructurado. Es muy fácil hablar de tiempo estructurado. Bueno, pero a ver, si analizamos en detalle la estructura, ¿qué quiere decir tiempo estructurado? ¿Cómo se estructura? ¿Qué significa realmente que esté estructurado? Eso es lo que vamos a ver hoy. La primera característica ya la dije en sesiones pasadas y contundentemente la repito. Que tengan una agenda. Computadora, celular, tablet, libreta, papel cuando menos, o un tablero en algún lugar de la casa, probablemente en la cocina o en un lugar visible para todos. Tener una agenda con un horario y una calendarización equilibrada y amena. ¿Qué quiere decir calendarización equilibrada? Será uno de los temas a desarrollar en un futuro cercano. Porque hay muchas formas de estructurar el tiempo, como ya lo apunté en una sesión pasada, y que llegará el momento en el cual cada una de esas formas de estructurar el tiempo lo analicemos con mucho detalle. Esto ya lo he dicho, pero lo repito porque va en primer lugar. Uno de los factores, continuando con el desarrollo de esta idea, la agenda, el horario y la calendarización equilibradas y amenas. Uno de los factores que causa mayor distrés es la rutina. Acuérdense, la rutina es la que es capaz de matar el amor, en la cual muchas personas parecen estar atrapadas como ratones que buscan el queso y cuando lo tienen ya no se lo pueden comer, porque quedan atrapados en la trampa de la falta de tiempo para sí mismos, para su familia y para su desarrollo personal. Así que el primer dato, el primer rasgo de una agenda equilibrada, lo repito muy despacito, grábenselo todos, escríbanlo, no se esperen a que yo les mande el capítulo. ¿Cuál es la primera
fórmula. La primera, o continuando con la analogía de la torre latinoamericana. ¿Cuál es el primer pilote de control? El que va a permitir que el edificio oscile sin caerse. El primer pilote de control es tener tiempo para ti mismo, como persona, para tu familia, y que dentro de ese tiempo que tienes para ti mismo y para tu familia, tenga prioridad el tiempo que dedicas a tu desarrollo personal. Esto implica multitud de cosas: lectura, viajes, confrontaciones, diálogos, debates. Implica la asistencia analítica a los eventos de nuestra propia religión, porque una religión católica bien vivida, o una religión la que alguno de ustedes pudiera tener que no fuese católica, coherentemente vivida, pero que contribuye al desarrollo personal y que finalmente te va a llevar a toparte con la verdad, que es el primer pilote de control. Que tengas tiempo para ti mismo, para tu familia, pero dentro de ese tiempo para tu desarrollo personal y obviamente para el desarrollo de tu familia. Desarrollo quiere decir crecimiento, quiere decir ser mejor mañana que hoy y hoy mejor que ayer, aunque sea en términos milimétricos, poquito a poco. ¿Tenemos ese tiempo? Sería la primer gran pregunta que tenemos que hacernos, que conviene hacernos todos nosotros. Es el primer pilote. El segundo pilote, porque son muchos, o no muchos, son varios. Que el tiempo tenga una dirección, un sentido hacia el logro de una o varias metas. Es como, haciendo otra analogía, el arco y la flecha. Tienen una dirección. La flecha no va a salir disparada hacia cualquier parte, sino hacia donde el arquero quiere. Muy bien. Ese pilote que está debajo de la torre tiene una dirección, apunta a una dirección. Y cuando la torre se mueve, ese pilote que apunta a una sola dirección le ayuda a no caerse. ¿Cuál es la dirección primordial que un ser humano puede dotarle a su tiempo? A ver, vamos a pensarlo en primera persona cada uno de nosotros. Mi tiempo tiene una dirección, tiene un sentido hacia el logro de una o varias metas que para mí son primordiales. Entonces, que alguien me diga, cedo la palabra al grupo por un minuto, que alguien me diga cuál es la principal meta de la dirección de su vida. Ganar el cielo. Mari, María Eugenia, muy bien. La pistola más rápida del oeste ya disparó. María Eugenia Vargas, magnífico. Ganarme el cielo. Perfecto. Fuera de esa macro dirección, cualquiera otra que tenga valor tendrá que estar supeditada a ganarse la gloria, la visión beatífica, ganarse el cielo, conocer a Dios, poseer a Dios, llegar a nuestro punto de partida, regresar a Él, porque Él nos creó intencionalmente a cada uno de nosotros. Entonces, fíjense, si este segundo piloto de control invariablemente apunta al cielo y no se mueve de ahí, y nos va mal y seguimos apuntando al cielo, y nos va bien y seguimos apuntando al cielo, y trepida todo y oscila todo, y el mal se afianza a nuestro alrededor, pero yo sigo apuntando al cielo. Imagínense el poder que eso nos da. El enorme aplomo
que tiene nuestra vida aplomada de esa manera, sustentada y dirigida en nuestro tiempo hacia esa dirección primordial, a la cual quedan supeditadas, ¿sí?, todas las metas intermedias, porque entre hoy y ganarme el cielo, para la mayoría de ustedes, no me incluyo porque yo ya soy sobre los 80, pero muchos de ustedes son muy jóvenes, tienen todavía la posibilidad de lograr infinidad de metas. También yo algunas, probablemente, si Dios me presta vida y lucidez. Pero esas metas invariablemente tienen que estar apuntando a la misma dirección. Piensen en lo que ocurre con una persona, cualquiera, de cualquier raza, lengua, religión, cultura, que no apunta en esa dirección. Piensen cómo le va, cómo se siente, cómo se bambolea, cómo se cae. Y qué difícil es levantarse cuando ese pilote de control, debajo de su torre, no apunta a la dirección que Maru señaló con tanta rapidez y certeza. ¿Sí? Ganarme la gloria, ganarme el cielo. Muy bien, ese es el sentido que tiene el segundo pilote de control que estamos viendo. Pero cuando predomina el ego-estado niño, esto no puede ser. Cuando predomina en nosotros la búsqueda de endorfinas baratas, rápidas, de alto impacto y corta duración, cuando todo lo queremos de inmediato, sin pausas, cuando no sabemos esperar, imagínense, entonces no se tiene capacidad para seguir apuntando en esa dirección, porque esa dirección su meta está muy lejana, porque los años pasan y pasan y pasan, y aquí seguimos, sin abandonar esa dirección, si nos mantenemos en nuestro adulto, que controla a los otros dos. Pero si es el niño el que nos gana, si es el padre el que nos gana, esa dirección se pierde. Bien, entonces, ¿cómo podríamos llamar a este pilote de control? Si utilizamos nuestra metodología de la virtud, nuestro vocabulario utilizado en el tema de las virtudes, que finalmente es el que sustenta este tema del tiempo, la virtud de la caridad, podemos decir que le vamos a poner su nombre a este segundo pilote de control, ¿sí? El otro se llamó tiempo para mi desarrollo y el de mi familia. Tiempo de desarrollo o solo desarrollo. A este lo vamos a llamar el pilote de la longanimidad. ¿Qué significa el término longanimidad? Como su nombre lo indica, longa significa largo, animidad, ánimo. Entonces, ¿cuánto dura la longanimidad? Pues la longanimidad como virtud dura todo el tiempo necesario para esperar y trabajar y volver a trabajar y volver a empezar y volver a esperar y volver a apuntar en esa sola dirección sin perder de vista jamás, con ánimo longánime, en actitud longánime, que nuestra meta es esa, ganarnos el cielo. Con este piloto de control, todo está controlado. Nada se mueve hasta desbaratarse o hasta caerse. Hay veces como esta semana brutal que acabamos de sufrir, mis compañeros y yo, que parecía que todo se desvanecía, que perdíamos el trabajo, la buena fama, la influencia sobre la gente, pero como lo dijimos en nuestra entrevista grabada el jueves de la semana pasada, nuestra meta es ganarnos el cielo. Nuestra meta no es tanto denunciar al adversario, cuanto denunciar el mal que se hace para que otras personas no se ganen el cielo. Por esa razón, pudimos mantenernos ecuánimes en medio de la tempestad, porque nuestra inteligencia y nuestra intencionalidad, con ánimo longánime, con longanimidad, apunta hacia la gloria. Es fundamental. Si perdemos este enfoque,
la torre se puede caer. O cuando menos se puede bambolear tanto que algunos pisos queden inhabilitados, o cuando menos toda la cristalería va a salir volando por hacia la calle. El tercer pilote de control. Ya vimos los dos primeros, vamos al tercero. Que el tiempo tenga un significado existencial. ¿Esto qué significa? Bueno, hago una breve introducción al significado de este formidable tercer pilote de control. Algo que produce estados depresivos intensos, fíjense, algo que produce estados depresivos intensos por falta de endorfinas entusiásticas. ¿Qué es una endorfina entusiástica? Una endorfina entusiástica es un tipo de endorfina que nos genera entusiasmo. Cuando esta endorfina no se produce, cuando no hay entusiasmo por el desarrollo, entusiasmo en la longanimidad, se produce lo que los ingleses llaman spleen. El spleen. ¿Sí? Los argentinos lo llaman fiaca. Los franceses anxiété. Y los mexicanos le llamamos, imagínense cómo, ¿sí? La hueva del esturión. El caviar, pues. Y cuando el tiempo pasa sin contenidos significantes, las defensas y la salud pueden desplomarse, al igual que el tono muscular, y es cuando decimos, estoy cansado de no hacer nada. Es como cuando después de unas largas vacaciones ociosas no podemos reinsertarnos en una rutina de trabajo carente de significado existencial. Así que si nuestro trabajo no le da un sentido a nuestra existencia, el riesgo que corremos de la ansiedad, el spleen, la fiaca y el caviar es muy grave, muy próximo. La catástrofe estaría muy cercana a nosotros si nuestro tiempo carece de un sentido existencial. ¿Cómo podríamos explicar un poco mejor esto del sentido existencial? Bueno, está cargado de plenitud, de un significado trascendente. Por ejemplo, a mí me entusiasma muchísimo, se los digo nada más como un ejemplo académico de lo que puede significar el significado existencial, que nuestra vida tenga esa carga existencial significativa. A mí me entusiasma muchísimo, así me hace, como dicen los chavos, delirar, cuando alguno de ustedes, con mucha frecuencia, casi en cada sesión alguien dice, no, pues es que yo me empecé a dar cuenta cuando te empecé a escuchar. Es que yo me convertí cuando te conocí. Es que yo tomé decisiones que nunca había tomado con mis hijos al grado de que me preguntan, eso me lo dijo una persona hace un par de horas, oye mamá, ¿y por qué cambiaste? ¿Por qué cambiaste tanto? ¿Por qué eres tan diferente ahora conmigo? ¿Por qué ya no me gritas, ya no me insultas, ya no te desesperas, ya no me pegas, ya no eres esa bruja que solía ser durante mis años anteriores? ¿Qué te hizo cambiar? Eso le da a mi vida profesional y a mi vida como persona un significado existencial invaluable. Es como estarse sacando la lotería constantemente, pero una lotería en la cual no hay un número infinito de ceros, sino solo un signo de infinito. Porque ese cambio que, gracias a Dios, me usa Él como instrumento para que muchos lo conozcan, es lo que le da el sentido existencial a mi vida en este planeta. El que otros puedan decir, conocí a Cristo, dejé el error, dejé la masonería, dejé el liberalismo, dejé de pensar de modo hedonista y relativista, empecé a hacer de mi vida, a mi vida darle el centro en la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros puede buscar el sentido existencial, que es lo que le da sentido a mi existencia. Pero
de una manera trascendente. Obviamente, el mexicano común carece de lo que se llama formación teleológica. Muy diferente la formación teleológica de la formación teológica. ¿Alguien sabe qué significa formación teleológica? Bueno, apréndanselo. Teleológica quiere decir finalista, un sentido finalista. ¿Sí? Ejemplo, el buen futbolista entra al campo de juego no a evitar los goles, entra a meterlos, básicamente. Incluso, aunque sea un portero como lo fue el famoso Jorge Campos. ¿Sí? Entonces, con una finalidad, con una formación finalista, podemos darle a nuestra existencia ese sentido trascendental. Quiero lograr, vine a lograr. Esto lo hago para obtener, para lograr. Y todos los logros y avances se van juntando con el ánimo final de ganarnos el cielo. Eso es tener una formación teleológica, porque teleos en griego significa meta o finalidad. O gol en inglés, goal, como se escribe correctamente. No G-O-L, sino G-A-O-L. G-O-A-L, goal. Eso en latín es teleos. Perdón, en griego me equivoqué. Teleos es meta. Un sentido golístico, un sentido finalista, un sentido propositivo de lograr metas. Esta forma de vivir, logrando metas con planes y propósitos de largo alcance que van más allá de la vida material, es vivir de forma teleológica. Y esto es seguro de la salud mental. Nos da una resiedumbre extraordinaria este tercer pilote de control, al que vamos a llamar significado existencial, teleológico. Significado existencial teleológico, de teleos, finalidad en griego. Oigo por ahí una charla, voy a silenciar. Bien. ¿Cuál sería el cuarto pilote de control? El cuarto pilote de control es que nos dicen todos los autores, Verne, Zabulón, Herón, Zabulón, Thomas Harris, el argentino famosísimo e importantísimo Roberto Kertész, yo mismo y todos los autores que hemos estudiado este tema de la estructuración del tiempo. ¿Qué tenemos en común? Tenemos en común que el tiempo no puede transcurrir sin que exista, ojo, un esfuerzo intencional propositivo. Dejar pasar el tiempo es lo peor que podemos hacer. Se nos puede llegar a ser una hora, un tiempo de eternidad. ¿Por qué? Porque falta el esfuerzo intencional. Este cuarto pilote de control así se va a llamar. Un esfuerzo intencional propositivo. Como el que toma una brújula y decide ir en una dirección deseada, aunque le cueste trabajo. Es el cuarto pilote. Y este esfuerzo intencional debe ser visto como aquello que le da a las cosas buenas su nivel de impacto en la salud, la alegría, el amor, el desarrollo propio y de quienes amamos. Este tipo de tiempo es llamado, pues, tiempo de agenda y supone las 4 cosas. Las digo rapidísimas las 4. Primero, la agenda con horario y calendarización equilibrado y amenos. Segunda, el tiempo con un significado existencial. Tercero, el tiempo con un esfuerzo intencional propositivo. Siguiente y último pilote de control, que exista un equilibrio entre las diversas formas de estructurar el tiempo. No puede haber demasiado tiempo de ocio, demasiado tiempo de intimidad,
demasiado tiempo de trabajo, demasiado tiempo de ceremoniales, demasiado tiempo de diversiones. No, tiene que haber un equilibrio entre estas diferentes formas de estructurar el tiempo. Y bueno, esos son los pilotes de control. El último es el equilibrio entre las diversas formas de estructuración. Ahora vamos a ver ya de manera lenta, profunda y detallada las formas de estructuración del tiempo, y cada uno de ustedes va a ir haciendo una autocrítica. Esta autocrítica puede ser ampliada en chats individuales, sobre todo aquellos que están en algún proceso terapéutico o evaluatorio o de psicoterapia conmigo. Va a ser un tiempo crucial el que dediquemos al análisis de cómo estás estructurando tu tiempo para ver si hay o no equilibrio entre las diversas formas que tienes a tu alcance para estructurar el tiempo. Bien, el primer tipo de tiempo que vamos a analizar se llama rituales. ¿Qué son los rituales? Bueno, vamos a ver la definición técnica. Ritual es una forma repetitiva y estereotipada de relación. Los rituales sirven para ahorrar tiempo, pero inhiben la intimidad e impiden actividades mucho más productivas. Sin embargo, una cierta cantidad y calidad de ritos resulta insoslayable. Es imposible vivir sin esas formas repetitivas y estereotipadas de relación que sirven para ahorrar tiempo. Ejemplo. Voy a poner varios ejemplos de esas formas repetitivas y estereotipadas. Cuando tú llegas a tu lugar de trabajo y en el lugar de trabajo hay 10, 5, 3, 50, 100 compañeros o personas, ¿sí? Pues no las vas saludando a cada una en lo personal, porque eso te llevaría horas enteras. Entonces levanta los brazos o haces un ademán o una gran sonrisa y lanzas un buenos días, ¿cómo están? Que lo escuchen todos. Ese es un ritual. Y está estereotipado, porque muy probablemente todos los días saludes de la misma forma. Incluso suelen ponerte apodos por tu forma de saludar. O pueden decir, ya llegó fulano, porque nada más batió palmas y dijo, ya llegó por quien lloraban. Y siempre todos los días o con mucha frecuencia dice una frase repetitiva y ritual para hacer notar que ya llegó y que está saludando. Y cuando te vas del lugar de trabajo, no te despides de mano y por cada uno y no les preguntas cómo estuvo tu día, cómo te trató el jefe, qué tanto lograste tus objetivos, porque si son 10 compañeros, bueno, y aunque fueran 3, tienes que utilizar un ritual de despedida, así como usaste un ritual de llegada. Y luego hay rituales a lo largo del día. La hora del café, en donde todo el mundo se levanta, ya sea en masa o uno por uno o de dos en dos, y ahí en el cafecito intercambian, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué onda? ¿Cómo estuvo tu domingo futbolero? ¿Qué sé yo? Y siempre las preguntas son parecidas. Todo eso son rituales. ¿Y por qué decimos que sirven para ahorrar tiempo? Bueno, pues porque ese mismo saludo, ritual y estereotipado, no lo puedes hacer uno por uno. Pero ojo, es muy diferente cuando te vas de tu familia, cuando te despides de tu esposa, cuando te despides de tus hijos, o cuando regresas a tu hogar y saludas a tu esposa y saludas a tus hijos. Ojo, allí no se valen los rituales. No se vale. No se vale que ahorres tiempo. De tal manera que no se vale que llegues y digas, ya llegué, préndeme la tele.
tráeme mis pantuflas, quiero mi café. Y todos los días vas a decir lo mismo. ¿Por qué? Porque es un ritual estereotipado. Y es una forma repetitiva de relacionarte con tu esposa. Tache, pésimo, detestable. Que todos los días la saludes de la misma forma, le pidas las mismas cosas y rara vez le ofrezcas algo. Eso es la parte oscura, la parte negativa del ritual, que lo podemos utilizar adecuadamente con compañeros de trabajo y en general con la sociedad, pero no lo puedes utilizar primordialmente con tu cónyuge, con tus hijos. Tu saludo no puede ser estereotipado, ni al irte ni al regresar. Claro, hay ciertos rituales como el beso en el cachete, o en la frente, o el abrazo. Los rituales siempre van a ser insoslayables, pero no pueden ser, en tu vida familiar, las formas predominantes de relacionarte. De hecho, aquí en el grupo, y los que me lo han dicho se van a sentir aludidos, sin que yo los balconee, me han dicho en muchas ocasiones, la única relación que tengo con mi esposo es cuando llega y me pide cosas y se las tengo que dar porque si no se enoja. Y me doy cuenta de que ya se fue con el portazo que da cuando se va. Y me doy cuenta de que ya va regresando cuando oigo que está entrando el auto a la cochera. Pero fuera de eso, no tenemos ninguna relación. Y eso explica en muchísimas ocasiones algo muy trágico. Fíjense, el esposo dice, ya me voy, o ya llegué, sírveme, tráeme, hazme. Pero ojo, ¿cómo saluda el vecino? Ese vecino al que le gusta a la señora, ¿cómo saluda el vecino? ¿Y cómo platican? Y al rato ya no es la plática en la puerta del hogar de uno de los dos. Al rato ya es, ¿me invitas a un café? Y al rato ya no es, ¿me invitas a un café? Sino vámonos al hotel. Y al rato se establece una relación adúltera. ¿Por qué? Una relación extraconyugal porque no hay relación con el cónyuge propio legítimo. ¿Qué suplantó? ¿Qué abrió la puerta al adulterio? Al amor de 5 a 7, a ese vicio de tu piel, como decía el Pirulí al que mataron por andar de picos pardos. ¿Sí? Ese vicio de tu piel, soy lo prohibido. ¿Por qué ocurre todo eso? En infinidad de ocasiones. Porque la relación conyugal se fundamenta en rituales. Y la relación con el vecino se fundamenta en intimidad. Con el vecino sí entras en intimidad. Claro, él no está en intimidad con su esposa o con su marido. Pero contigo sí. ¿Por qué? Porque eres lo prohibido. Eres lo diferente. Eres lo desconocido. Eres la aventura. Hasta que llegas a ser ese vicio de tu piel. Soy lo prohibido. Terrible. Podemos decir que esto es algo que ocurre de una manera sistémica. Tenemos un país en donde el adulterio incluso llega a ser bien visto. Llega a ser apoyado con la famosa frase de todo mundo tiene derecho a rehacer su vida. Falso. ¿Por qué no la rehaces con la misma a la que le prometiste amor eterno? ¿Por qué no rehaces tu agenda y tu forma de vivir precisamente con la persona con la que juraste estar hasta que la muerte los separe y lo juraste ante Dios en un altar? ¿Por qué no? Porque te comieron los rituales. Porque no supiste poner los 4 pilotes que ya mencioné en el inicio de la sesión.
Nadie te los enseñó, tú no los sabías, no los conocías, pero aquí ya los estás conociendo. Aquí ya no te puedes echar para atrás. Aquí ya no puedes sustentar la relación con tu cónyuge ni con tus hijos en rituales, porque no se vale que ahorres tiempo con ellos. ¿Sí? De tal manera que, bueno, en mi experiencia tanto profesional como personal, una despedida de una esposa, de un marido, puede llevar incluso horas. Por ejemplo, mi esposa sale mañana por tierra, solita, a visitar a su madre que vive en Morelia. Es un camino de 3 horas y media. Bueno, hoy empezó a despedirse. Ya me voy, papito, te voy a extrañar mucho. Y platicamos, intimamos. Vamos juntos al doctor, ella me lleva, yo no puedo manejar. Y el trayecto largo porque hay mucho tráfico, intimamos. Cero rituales, cero ceremoniales. ¿Qué hay? Intimidad, despedida, ternura. Y los vínculos se afianzan. Se afianzan hasta volverse invencibles, indestructibles. Es mi invitación a todos. Chequen cómo están en términos de rituales. Si abusan de ellos, no hay equilibrio. Entonces uno de los pilotes de control no existe. Si no hay equilibrio, el ritual es breve para ahorrar tiempo, pero no es prioritario en mis relaciones más significativas. Cónyuge e hijos. Y en un momento dado, padres y hermanos. En un momento dado, novia o prometida, o novio o prometido. Pero en general, ya en un grupo de adultos, el tiempo más importante que nos toca estructurar es el tiempo conyugal. Muy pocos rituales, muy poco ahorro de tiempo y toda la intimidad posible. Bien, ¿qué más podemos decir de los rituales? Por ejemplo, hay rituales de arreglo personal. Es una maldición el que hoy tenemos que una persona del sexo masculino se lleva 2 horas en bañarse, peinarse, maquillarse, ya se usa el maquillaje entre los metrosexuales, lavarse los dientes. Conozco una chica que ahora ya nada más gasta 35 minutos en su lavado de dientes, qué bueno, pero llegó a tener hasta 2 horas para eso. Y bueno, un tiempo brutalmente desequilibrado. Su terapia ha consistido, entre otras muchas cosas, en que haya aprendido, que esté aprendiendo a disminuir el tiempo que le dedica al ritual del arreglo personal. Y para muchas personas de ambos sexos, pero sobre todo para el homosexual, para el metrosexual, para el narcisista, el ritual del arreglo personal le lleva muchísimo tiempo. Incluso el arreglo de sus calcetines, el arreglo de su closet, de sus camisas por colores, por marcas, ¿sí? Bueno, es una inversión de tiempo verdaderamente lamentable el que la mayor parte o el tiempo más significativo de su día se lo lleve su arreglo personal. Cuando en realidad, en una persona equilibrada, el arreglo personal matutino no debería llevar más de 15 minutos. Reloj en mano. Yo me levanto, me baño, me afeito, me visto y en ese lazo transcurrieron entre 14 y 16 minutos. Nunca más. Y entonces eso me sirve para que al regresar a la recámara, abramos el celular, busquemos el Evangelio del día, lo escuchemos juntos, hagamos la reflexión sobre la lectura del Evangelio, hagamos nuestras peticiones, nuestros actos de gratitud al cielo, y ya una vez que se leyó y se reflexionó la homilía y a lo largo del día se busca la forma de aterrizarla,
pues ese tiempo se invirtió en intimidad con Dios, pero no en el arreglo personal. ¿Por qué? Porque el narcisismo ahoga las relaciones interpersonales. Acuérdense el trágico final de Narciso. ¿Cuál fue el final de Narciso, según la mitología griega? El final de Narciso fue que una vez que vio su imagen y se enamoró de ella, en el espejo de una fuente que no se movía, él metió su manita porque tenía mucha sed y quería llevarse a la boca un sorbo de agua, pero el espejo de la pila se movió y deformó su bellísima imagen. Entonces se mantuvo la expectativa para que el agua se tranquilizara, pudiera él volverse a contemplar y decir, oh, qué bello soy, qué hermoso soy, con mi aretito, mi gasné, mi collar de oro, mi ropa de marca, mi lo que sea, pero sobre todo mi belleza física. Y prefirió seguirse contemplando, pero no saciar su sed. Entonces, ¿de qué se muere el narcisista? Se muere de sed, se muere solo, insatisfecho, deprimido, triste, y es el mejor candidato al suicidio. Es una de las razones por las cuales el suicidio juvenil es un azote que se ha multiplicado en los últimos 10 años el 400% en México. ¿Sí? De niños de 8 años, adolescentes de 15 o de 13, que son narcisistas y que se ven frustrados por alguna situación de la vida al no tener una agenda como la que hemos explicado. La frustración los vence, los derrota, es ese terremoto que derriba la torre porque no tiene pilotes de control y caen en depresión y en suicidio y muerte. Tenemos rituales de despedida, de información, de premio, de ingreso, etcétera, pero recuerden, los rituales pueden ser válidos para grupos sociales amplios. Los rituales pierden su validez en mucho sentido, en mucho grado, aplicados a las relaciones verdaderamente significativas de nuestra vida, que suelen ser el cónyuge y los hijos primordialmente. De ahí se deriva la famosa canción aquella del tiempo que te quede libre, dedícamelo a mí, ¿no? Como un reclamo que difícilmente alguien va a asumir como propio. Ese fue la primera forma de estructurar el tiempo. Muy parecida al ritual, alcanzo a explicarlo antes de terminar la exposición de hoy, es lo que vamos a llamar ceremonial. ¿Qué es el ceremonial? El ceremonial es un conjunto de rituales en cadena que tienen como finalidad prestar conciencia de grupo social a un determinado conjunto de individuos. Establecen un intenso contacto sociocultural mucho mayor que los simples rituales, pero aseguran también una respetable distancia interpersonal. Voy a poner ejemplos de lo que son este tipo de ceremoniales: bodas, bautismos, recepciones, premiaciones, bailes, fiestas, todo eso son ceremoniales. Tienen alguna utilidad de cohesionar grupos sociales, pero ¿qué tal cuando este tipo de tiempo es el único tipo de tiempo que pasas junto con tu cónyuge? Pero no en intimidad, sino en relación con otros, brindando, cantando, bailando, saludando, chismeando, haciendo juegos psicológicos, quejándote del marido con el grupito de amigos, ¿sí? Y luego cuando llega el marido al grupito, ¿de qué hablaban? No, estábamos hablando de fulano, pero no de mí. No, claro, ¿cómo crees si yo te adoro? Puro ritual, puro ceremonial. Qué triste es que la vida de una pareja, por ejemplo, transcurra únicamente entre ceremoniales y rituales. Algunos me preguntan,
Pues, ¿qué hay otra forma de estructurar el tiempo? Claro, hay otras 9, que vamos a ir analizando todas ellas, así como hemos analizado en esta sesión estas 2, bueno, los pilotes de control y las 2 primeras formas, que son los rituales y los ceremoniales, sobre los cuales recomiendo una sana autocrítica para buscar su disminución cuando no resultan verdaderamente capaces de crear intimidad entre mi cónyuge y yo. Recuerden una cosa fundamental: solo podemos amar a quien conocemos. Y solo podemos conocer a la persona con la cual intimamos. ¿Qué es el tiempo de intimidad? Bueno, como en las buenas novelas, lo dejamos para próximas sesiones. Por hoy ha sido mi exposición y nos pasamos a la sección de siempre de preguntas, aportaciones, dudas, comentarios y todo lo que gusten decir.